¿Alguna duda de lo que vimos la vez pasada del Génesis? Arrancamos entonces con lo nuestro de hoy. Bueno, varias cosas. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que hacerlo, de terminar hoy, porque hoy es muy larguito. Hoy la pretensión que tengo es terminar con el libro, o sea, terminar con el Pentateuco hasta el libro de los números, porque vamos a ver el Deuteronomio ya la semana que viene con la introducción a los libros históricos, que es lo que continúa en el Antiguo Testamento. Un poquito para ponernos en tema, el tema del Pentateuco, este punto que vamos a ver hoy, es absolutamente central en toda la historia de la salvación. Entender bien. Ah, ok, perfecto. Perdón, ¿eh? Ok, ya lo Estoy bien, pero estoy sin... Ayer estaba muy mal. ¿Me escuchan? Ahí está, así no grito tanto. Si no parezco los pastores, ¿vieron? Enfervorecida. Bueno, les contaba, lo que vamos a ver hoy es absolutamente central en toda la historia de la salvación. Es, digamos, el núcleo de lo que es el Pentateuco, el núcleo, el tema de la alianza del Sinaí, es el centro, como les puse yo acá, de la Torá. La Torá, acuérdense que son los primeros 5 libros que forman la Biblia. Y además de ser el centro de la Torá, si no entendemos bien de qué se trata la alianza, no sabemos de qué habla Jesús. Es algo que está tan relacionado el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy de Lucas 11, ¿no? Porque miran lo que está afuera permanentemente si el problema está dentro. O sea, cómo el Señor responde permanentemente, lo vamos a leer un segundo para ubicarnos en contexto, ¿no? Porque tiene que ver, responde permanentemente a los doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos, que eran especialistas de la legislación, pero nunca manifestaban tener un encuentro real con Dios. O sea, es como que separan la ley de Dios por un lado, ellos son absolutamente los que llevan adelante esta ley, los que la hacen cumplir, los que indican a los demás cuando están fuera de ella, pero es una ley, como le decimos nosotros acá en estos encuentros, que el decálogo, cuando no hay diálogo con Dios, en lo único que se convierte es en un catálogo de acciones vacías. Lo que tengo que hacer para estar bien, lo que tengo que hacer para ser correcto, pero no lo que tengo que hacer para llegar a ser un verdadero hijo amado de Dios. Hay una diferencia tremenda. ¿Saben cuál es el problema más grande? Que hasta la actualidad se sigue trabajando por la ley y no por lo segundo. Muchas veces estamos más obsesionados o le ponemos más atención a lo que está bien, a lo que hacemos con convicción, lo que debemos, lo que no debemos, si está correcta la manera que lo hacemos o es incorrecto, nos falta algo, que a la relación profunda con Dios, que pasa por otro carril. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para que ustedes se den una idea, este punto central toma vigencia después que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y sale de la tierra de Egipto para instalarse o para empezar a caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que es la tierra que le prometió Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob. Así que más o menos es un resumen de lo que vamos a ver hoy, apretadísimo. ¿Por qué les pongo que es el centro de la Torá? Porque desde el capítulo 19 del libro del Éxodo hasta el capítulo 10 de Números
hasta el capítulo 10 de Números, va a narrar la experiencia del pueblo de Israel en el desierto y va a narrar las primeras dos grandes alianzas que hace, mejor dicho, es una, pero las dos veces que le trata de dar Dios a Israel esta ley, esta forma, esta instrucción, esta enseñanza de cómo mantenerse libres y no volver nunca a caer en la esclavitud. Esto que no entienden nada ahora, les juro que en unos minutos lo van a entender. Pero bueno, ley. ¿Saben qué? Me voy a sacar esto porque no me muevo para que no golpee. Bueno, vamos a ponernos en presencia. Y vamos a decirle a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta mañana que envíes tu Espíritu para que nos aclare, nos ilumine, especialmente nos ilumine el corazón y no solo la mente, para poder entender lo que significa vivir tu ley, para poder hacer que se convierta esta en la única ley que nos enseñaste, que es la ley del amor, teniendo siempre presente la necesidad de nuestros hermanos y siempre manifestando tu presencia en cada acto que va hacia ellos. Y te lo pedimos a vos, que vivís y reinás junto al Padre y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les prometí algo la semana pasada que no habíamos llegado, para que se diviertan un ratito. Vamos a hacer una cosa muy breve. Abran ustedes el libro del Éxodo en el capítulo 14. Recuerden ustedes que los que tienen la Biblia latinoamericana, esto que vamos a hacer ya lo tienen marcadito. Capítulo 14 del libro del Éxodo. ¿Se acuerdan que si tienen dos, si llegan a tener ustedes dos highlighters o algo, resaltadores, para jugar un rato? Capítulo 14, todo el capítulo 14. Vamos a ver. Vamos a arrancar en el capítulo 14, en el versículo 17. ¿De qué trata el capítulo 14? El capítulo 14 del Éxodo trata de... Me encantó porque ustedes vieron la película de Éxodus, la última. Está tan bien, porque esa película está más bien hecha, viendo la intervención de Dios no con cosas sobrenaturales, sino trabajando sobre la naturaleza, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver la misma versión, especialmente la parte final. ¿Vieron cuando Moisés se queda ahí? Bueno, hay que mandarse por el mar, sí o sí, pero en este caso no es como la de Charlton Heston, que se abría el mar y formaba dos murallas. La de Charlton Heston lo que quiso demostrar en la película de los 10 mandamientos es un poco lo que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer el cruce del Mar Rojo en dos versiones. En una versión muy antigua, que es la más fantástica, y en una versión sacerdotal o más moderna, que es la menos fantástica pero es la más espiritual. Ahora, ustedes, ¿por qué les quiero mostrar esto? Vamos a tocar 2 o 3 ejemplos porque es muy largo, si no, no vamos a poder seguir avanzando, pero es para que ustedes vean qué maravilla lo que hace el editor. Porque el editor está juntando algo que se escribió en el 850 a.C. y algo que se escribió en el 500 a.C., lo junta y hace un solo relato. Y cuando lo estamos leyendo ni cuenta que nos damos. El tema es que cuando lo separamos nos damos cuenta a dónde apuntaba cada una de las tradiciones o teologías que veníamos hablando la semana pasada. Una va a quedar marcadamente en la figura de Moisés como profeta.
y en otro va a quedar marcadamente la figura de Moisés como sacerdote, como aquel que intercede y que elevando sus manos eleva el mar, que toda la gestualidad que hace el sacerdote en el altar va a ser la gestualidad que hace Moisés ante la naturaleza, por intercesión, obrando lo que Dios realmente le pide que haga para salvar a su pueblo. Entonces, me parece tan magnífico que vamos a utilizar muy poquito, lo tomo de un libro que ya lo tengo separado para no demorarme demasiado. Vamos a arrancar en el versículo 17. Y fíjense, relato antiguo, ¿no? Vamos a hacer el relato antiguo. Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo guió por el camino del país de los filisteos, aunque era el más recto. Dios se había dicho, no conviene, al ver los combates, que el pueblo renuncie y se vuelva a Egipto. Dios apartó al pueblo hacia el desierto del mar de los juncos. Los hijos de Israel habían subido del país de Egipto en orden de batalla. ¿No? ¿Lo dice eso? A ver qué dice. Empiecen a leer ustedes, va a ser mejor. Del 17 te digo hasta dónde. Del 17 hasta el 19 inclusive. Pero es mejor el relato que tiene él. Cuando el faraón... A ver, escuchemos. No se preocupen que está bien. Esa es la traducción de Charpentier. Dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de Filistea, aunque era más corto, pues pensó, si esta gente tiene que luchar, se acobardará y regresará a Egipto. Así que hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de las Cañas. Los israelitas salieron de Egipto bien equipados. Moisés llevó consigo los restos de José, porque éste había hecho jurar a los israelitas diciendo, con toda seguridad Dios los liberará. Entonces ustedes se llevarán mis restos mortales. Tampoco. Claro, estaba leyendo el 13. Por eso le estaba bien. Pero es capítulo 13, versículo 17. Sí, también 17 es eso. 13. Vos dijiste 14. Había dicho 14 primero, yo Capítulo 14 es lo central, pero arranca del 13. Está muy bien. No se alboroten. No, vamos a esperen que voy a elegir algo, no, esto no me gusta, vamos a elegir algo mucho mejor. Vamos a partir del 13:21, ahí es donde vamos a arrancar. Dale. Ahí está. Acá viene lo que les quiero explicar, porque si no, luego con esto me mareo. Dale. El Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para marcarles el camino, y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así podían caminar tanto de día como de noche. La columna de nube no abandonaba al pueblo durante el día, ni la de fuego durante la noche. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Un detallito. Eso es un relato bien antiguo. Primero, Dios caminaba con el pueblo. El antropomorfismo. Dios venía caminando con el pueblo como cualquier otro hombre. ¿Entienden? Ahora vamos a leer del 14. Del 14. Vamos a leer el versículo 19. Entonces el ángel de Dios que iba delante de los israelitas fue y se puso detrás de ellos. También la columna de nube que iba delante de ellos fue y se puso detrás, interponiéndose entre el ejército de los egipcios y los israelitas. Por un lado, la nube era tenebrosa y por el otro alumbraba en la noche, de suerte que no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche. ¿Ahí? Se dan cuenta que acá ya no aparece el Dios caminando. ¿Qué aparece? El ángel de Dios. Ven que como a medida que van subiendo, digamos, en la experiencia y pasando los años de una religión mucho más espiritual,
ya sale la figura de un Dios como hombre que camina al lado del pueblo. Ya es el ángel de Dios que hace lo mismo. ¿Ven los dos relatos? Uno escrito en una época, otro en otra. Simplemente leete el 21 también. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo retroceder el mar y lo dividió en dos, dejándolo seco. Ahí está. El 21, la primera parte, Moisés extendió la mano sobre el mar, es esa parte nada más, tradición sacerdotal. Moisés extendió la mano sobre el mar. E inmediatamente lo que sigue, el Señor hizo retroceder el mar durante toda la noche con un viento del este poderoso e hizo el mar. Ese es un relato antiguo. La figura de Dios interviniendo. ¿Van viendo? Sí. ¿No? Después, leete un poquito antes donde empieza las aguas se dividieron, el 22. 14-22. Sí. Los israelitas entraron en medio del mar como en tierra seca, mientras las aguas formaban una especie de muralla a ambos lados. ¿Ahí? ¿Seguir un poquito más? Los egipcios se lanzaron en su persecución, toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes, entraron tras ellos en medio del mar. Pero antes de la madrugada miró el Señor desde la columna de fuego y de nube al ejército de los egipcios y los desorganizó. Atacó las ruedas de los carros que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron: huyamos de Israel porque el Señor combate a favor de ellos contra nosotros. Ahí tienen. Lo primero, las aguas se dividieron, es mucho más moderno, es mucho más reciente, es uno de los últimos en escribirse. En cambio, cuando dice durante la madrugada desde la columna de fuego, el Señor observó el campamento y sembró el desorden en el campamento de los egipcios. ¿Entienden cómo en uno es Dios mismo que actúa? En el otro, de alguna manera, es Moisés que a través de su palabra, de su gesto, va a llevar de alguna manera a la posibilidad de que el pueblo cruce, ¿no? Vas a ir un minuto a un relato bien antiguo que es el último, el 30, y ya ahí terminamos y pasamos con otra cosa, porque ya más o menos me queda. Yo igual esto se los voy a mandar. Yo lo tengo hecho en computadora, una versión y la otra puesta de corrido para que ustedes lo puedan leer, así que se los mando como un attachment para no perder tiempo ahora, pero lee el 30. Así salvó el Señor aquel día a Israel del poder de los egipcios, e Israel pudo ver a los egipcios muertos en la orilla del mar. Los israelitas vieron cómo el Señor había golpeado prodigiosamente a los egipcios, temió el pueblo al Señor y puso su confianza en Él y en Moisés, su siervo. Fíjate una cosa, ¿no? Lo que dice la traducción, porque es una traducción literal. Israel vio con qué mano poderosa había actuado el Señor contra Egipto. Esta cuestión tan antropomórfica hace que los biblistas digan, esto fue escrito en la época de aproximadamente Salomón. Recuerden ustedes que la época de Salomón estaba, pero predominaba la victoria del reinado de Israel contra los pueblos de alrededor. Entonces era todo gozo y era siempre la victoria del Señor que encabezaba los ejércitos, Dios Shebaot, que lo van a leer en un montón de partes de la Biblia, el Dios de los ejércitos, que es lo que tenía como privilegio era a su amado, a su pueblo elegido, a su pueblo consagrado, ¿no? Nada, era para mostrarles la diferencia muy así por encima, porque no se puede. Imagínense, ¿cuánto tardé el año pasado? Por lo menos hice 5 clases de alianza, Moisés, paso del mar, la Pascua, los mandamientos. ¿Por qué? Porque es el centro. Me es muy difícil hoy hacer un resumen para explicarles a ustedes lo que significa esto. Todo el Pentateuco contiene las alianzas que Dios hace con el hombre. La semana pasada yo les conté que la parte que habíamos visto en el Génesis contenía la primera alianza que había hecho Dios con Noé, que era una alianza completamente externa. Antes de entrar al episodio del Éxodo, para concluir un poquito con el tema del Génesis, después del capítulo 11 que entra el tema de los patriarcas, la necesidad de tener antepasados
que nos hagan sentir que somos parte de. El patriarcado surge para eso. Israel tenía necesidad de tener memoria. Pregúntense cada uno de ustedes, ¿cómo sería su historia sin una memoria familiar? Sin saber que provienen de, ya sea para bien o para mal, cada uno carga con su propia historia, con su propia identidad. Y eso es lo que le da lo que se denomina, del capítulo 11 al capítulo 50, que es cuando termina el Génesis, con la historia de José, el ciclo patriarcal. Es la manera de decirle a Israel, no naciste de un repollo, tenés una historia propia, y una historia marcada ¿por qué? ¿Por sobrenaturalidad? No, tus patriarcas fueron gente como vos. A ver, Abraham cuando lo eligen y larga todo y sigue al lugar donde Dios le indicó, damos vuelta a la página y siempre cuento lo mismo. Al relato inmediato miente y le dice, mirá Sara, que ahora voy a correr riesgo, me van a querer matar, sos mi hermana. Porque era tan bonita Sara que el rey de Egipto la quería desposar, y si sabía que era la esposa de Abraham, lo iba a matar a Abraham para quedarse con su mujer. Entonces la hace pasar por hermana, se la da al rey de Egipto, no tiene ningún problema, pero es ese mismo hombre que unos días antes había alargado todo y había seguido en el camino con Dios. Eso es lo que nos muestran los patriarcas. Esaú con Jacob. Jacob, para llegar a ser el primogénito, miente. Se mete una piel de cabrito hasta acá, el padre ciego le cocina lo que más le gusta que hacía su hermano y le hace creer al padre que era el hermano y gana la primogenitura. Y gana y se considera el primogénito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ciclo patriarcal lo que marca es que Dios hace de nosotros un instrumento efectivo para su historia de la salvación, sin que dejemos de ser lo que somos. Es fascinante la historia de los patriarcas, fascinante. Cómo se enamoran, cómo detestan, cómo prefieren. Jacob, que va a ser Israel, sus hijos preferidos, dicen los hermanos antes de vender a José, era José y Benjamín. ¿Por qué? Porque lo había tenido con su esposa amada, con Lía, con la que había deseado toda su vida formar una familia. Los demás eran hijos de otras mujeres. Entonces, ¿cómo se ven las pasiones que me dominan a mí? Es genial que mi antepasado no sea perfecto y sin embargo haya tenido tanta incidencia en la historia de la salvación, porque yo sigo construyendo esa historia de la salvación sin ser perfecta, pero teniendo como ellos un motor interior que es el que me impulsa a seguir caminando y a no perder la esperanza de un mañana mejor. Eso es los patriarcas. Por eso va tejiendo mi propia historia a través de su historia, de la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Llegamos a Moisés, que es lo que leíamos hoy, el hombre de fe, el hombre intercesor. Vamos a leer ahora un relato precioso que dice que el Señor nos muestra cómo crea en la comunidad de este pueblo que cruzó el mar y ya está en el desierto, crea como una especie de tienda. Si bien existe la tienda del encuentro, que es donde Moisés se iba a encontrar con su amigo, dice la palabra de Dios, en la tienda Dios se presentaba a Moisés como su amigo y a veces no lo veía cara a cara, pero sí tenían unos diálogos impresionantes. Lo que se ve es que esa tienda del encuentro engloba la realidad de Israel. Porque Israel, cuando es fiel a ese encuentro propuesto por Dios, se hace fiel a la alianza que Dios le pide que obedezca. No es una alianza de sometimiento. Miren qué delicadeza la de este Dios hebreo. Las alianzas fueron escritas, la alianza del Sinaí fue escrita, para que ustedes se den una idea, y se los puse en un PowerPoint, en uno de los slides, como una réplica de las alianzas que se hacían en ese momento
entre un rey muy poderoso y el pueblito que ese rey había dominado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la alianza? En la alianza, el rey poderoso le decía, ok, si vos me sos fiel, si vos me ayudás, si vos me avisás si algún enemigo mío anda haciendo alguna componenda para ir en contra mía, vas a tener todos mis beneficios, yo te voy a proteger, a vos no te va a pasar absolutamente nada. Esa es la alianza que hace Dios con Israel. Pero a diferencia de lo que se llaman las alianzas de vasallaje, ¿no? El vasallo y el poderoso, la alianza que hace, buenos días, la alianza que hace Dios con Israel es una alianza prácticamente entre iguales. Lo trata como un padre a un hijo. Nunca le hace sentir esa cosa de vasallo, esa cosa que está por encima, todo lo contrario. Le repite aquello que yo les decía hace dos encuentros atrás. Vos sos mi heredad, mi pueblo santo. Mirá cómo te amo, que no me das nada y yo te entrego absolutamente todo. Entonces es una alianza media despareja, es una cosa así media entre pares, ¿no? Fíjense que la alianza le da el nombre a las partes de la Biblia que nosotros tenemos, como yo les contaba en la primera reunión que tuvimos, de la antigua alianza y la nueva alianza. Y en latín se tradujo esa palabra alianza con la palabra testamentum. Entonces a mí me encanta contar esto, cuando yo testo algo, ¿no? Cuando es como que de alguna manera se está mostrando también como que le está dejando algo, pero limitado, chiquito, algo por herencia. Acá le está dejando absolutamente todo y lo conduce a algo que no tiene precio, que es la salvación y la eternidad. Es un Padre que nos regala todo lo que Él es, no lo que Él tiene. Y miren lo importante que es entender el tema de la Torá, de la alianza, de las palabras, los mandamientos que hace Dios con su pueblo en aquel entonces, para poder entender qué pasó con el joven rico el domingo. Es un detallito que pasa muy desapercibido. Cuando el joven rico va y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿El Señor qué hace? Le empieza a decir, tenés que cumplir la ley, pero no le dice tenés que cumplir la ley. Le empieza a hacer preguntas. No robarás, no cometerás adulterio. Utiliza lo que se denomina en los 10 mandamientos la segunda tabla. ¿Por qué no le pregunta al joven rico o no le dice de adorar al Señor tu Dios, de ir devotamente al culto los sábados, de no usar su santo nombre en falso? Porque eso lo tenía clarísimo. ¿Pero en qué fallaba? No habla de joven Marcos, habla del hombre rico. ¿En qué fallaba este hombre rico? En la relación, ¿no? Miren que ya la relación de cruz está dada en el Antiguo Testamento. La primer tabla que Dios da a Moisés es esta. La relación de Dios con nosotros. Y la segunda tabla, que es la más larga, que contiene los 7 otros mandatos, es esta, la del hombre con el hombre. Esta es a la que va a apuntar Jesús cuando le pregunta al joven rico en qué anda. Porque lamentablemente, y el problema que pasaba en Israel va a terminar pasando lo mismo, esta es la que menos cuesta. Porque a ver, todo el mundo, no si yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero la que más cuesta es la horizontal. Y esa es la gran importancia que da el centro de la Torá, mostrando que hay 3 que miran a Dios, pero hay 7 que miran al hermano. La alianza siempre se puede vivir y entender como una verdadera fidelidad a Dios si la demuestro con los demás.
Es ahí donde apunta todo el corazón de la Torá. Yo les traje algo que me encantó, para que ustedes entiendan. Hay un dicho rabínico que dice, primero, la desgracia del legalismo, ¿no? Fíjense, cuando yo convierto esto en un legalismo absoluto, cuando convierto todo, ¿no? La alianza de Dios con el hombre, del hombre con el hombre, en un legalismo tal, se afianza esto y se pierde esto. Porque cuando el legalismo se mete en esta relación, lo único que hace es complicar la historia. La complica tanto que ya el exceso de señales del camino hace que nos perdamos. Cuanto hay 300 y pico de leyes que me dicen cómo me tengo que parar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, cuántos pasos caminar y las palabras que tengo que mencionar, en el momento que las tengo que mencionar, lo que puedo tocar, lo que puedo comer, lo que tengo que limpiar, lo más probable es que me empiece a complicar y a abandonar porque desconozco el plano horizontal, que es donde se da realmente la manifestación de que somos hombres de fe. Miren lo que dice un rabino, me encantó. Hay un dicho rabínico que dice, si el pueblo llegase a observar al menos 2 veces el sábado es una de las partes que menciona, ahora vamos a ver los mandamientos, vendría el reino de Dios. O sea, la empresa presenta unas dificultades tan insuperables que si hubiese acontecido alguna vez la observancia del sábado como tal, ya se habría terminado el mundo. ¿Entienden? El legalismo que hizo Israel y de lo que habla Jesús permanentemente en el Evangelio, de esta alianza del Sinaí, lo convierte en algo absolutamente imposible de practicar. Por eso viene el Señor y dice, a ver muchachos, ¿cuál es el tema? El resumen de la ley está en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Más clarito, porque se había convertido en un problema muy grande. A mí me encanta entender que esto es parte de nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces nos complicamos, nos enredamos con las cuestiones religiosas? Hacemos de la cuestión religiosa algo tan engorroso que hasta nosotros mismos nos creemos, no, yo no estoy para esto. La verdad que yo no sé cómo relacionarme con Dios, yo no sé rezar, mira, eso es para los santitos. Entonces terminamos haciendo lo que el Señor nos pide que tengamos cuidado de hacer, colocándonos fuera de la mesa del banquete, donde Él llama a participar a los que realmente lo necesitan. ¿Soy clara? Se pierde la necesidad de Dios en nuestra vida porque nos enredamos en la complicación de cómo llegar a establecer una relación con Él. Y la relación que Él estableció desde ese momento hasta nuestros días es una relación absolutamente simple, sencilla, de corazón a corazón, del corazón de Dios a nuestro propio corazón. Es muy difícil leerles todos estos libros, porque imagínense que son un poquito largos, pero elegí algunas partes. Fíjense cómo arranca esta historia de Moisés, inclusive en su aparición en su relación con Dios y con el pueblo. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Moisés, ¿se acuerdan? Salvado de las aguas, lo habían querido matar porque los egipcios habían sacado el decreto, uno de los faraones, que murieran todos los niños menores de edad, y la madre lo pone en el río, lo encuentra la princesa, la hija del faraón, y lo rescata. Después de un tiempo, Moisés crece como egipcio, pero cuando están maltratando a un hebreo, interviene y mata al egipcio que estaba maltratando al hebreo y sale huyendo. Les hago un resumen rapidísimo, lo horrible, porque me encanta todo lo que hay adentro.
Pero Moisés, que nosotros cuando lo leemos en el Éxodo pensamos que todo esto pasó linealmente y fue cronológicamente una cosa tras otra, pasaron añares entre un suceso y otro. Pasaron los mismos años que pasan entre los sucesos más importantes de nuestra existencia. No es una cosa que va atrás de otra como una película o como la película que lo vemos que termina una escena y comienza la otra. Años de juventud, años de soledad, años de dolor por haber hecho algo que sabía él que estaba incorrecto a los ojos de Dios. Y un buen día, solo, y como cuenta uno de los libros que leí, pastando ovejas extrañas, no propias, se aleja y dice en el capítulo 3 del Éxodo, que es preciosísimo, la vocación de Moisés, que el ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Capítulo 3, versículo 2. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un poquito más adelante me voy al 7. He visto la opresión de mi pueblo. He oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos. Es un Dios que inmediatamente recurre, y aparte la figura de la zarza, la figura de la llama, es la figura que más simboliza al Dios de Israel, que ilumina, que está presente, pero que ningún hombre puede tocar. Ningún hombre puede abrazar, ningún hombre se puede aproximar, porque es un Dios completamente trascendente. Fíjense ustedes la diferencia en que ese mismo Dios encarnado en Cristo tocaba, se acercaba, levantaba, perdonaba, abrazaba, caminaba con su gente. Es la mejor imagen que se puede hablar de lo que siente Israel con respecto a la creencia de Dios. Pero lo que les muestro es que es un Dios compasivo, misericordioso, atento permanentemente a este pueblo que estaba oprimido y que estaba sufriendo. En el capítulo 24, vamos en un minutito al capítulo 20 antes, permítanme. El capítulo 20, en el Éxodo, sí, capítulo 20. Me encanta. Miren cómo empieza, alguien que lo lea, el versículo 1 del capítulo 20. Miren cómo empieza. El decálogo. ¿Cómo empieza? Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Para ahí. De nuevo volver a repetir lo que dice en el 1. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Nos quedamos ahí. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Esa palabra, nosotros lo traducimos por mandamiento. Entonces, ¿por qué dice palabras el capítulo 20 del Decálogo? ¿Por qué hace mención al capítulo 1 que leíamos la semana pasada del Génesis? Si en el capítulo 1 el Señor 10 veces dijo y creó, ahora va a volver a decir 10 palabras nuevamente y va a dar una nueva creación.
Una nueva creación, ¿en qué sentido? Que estas palabras que le regala a un pueblo que había sido esclavizado son palabras para que sean una nueva humanidad completamente liberada y libre. No, ¿por qué les cuento esto? Porque lamentablemente los mandamientos nosotros nos suena más como mandato, como exigencia y no como evangelio. Y los mandamientos o las palabras fueron un evangelio, una buena noticia para el pueblo de Israel. Primero, porque quiero contarles, entre otras cosas, que el día sábado les vino a dar un día de descanso. Salían de una esclavitud de 24 por 24, 7 por 365. El descanso era para todos, era revolucionaria. Otro tema. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y a quién? ¡Ay, la mujer! Apareció la mujer. A tu padre y a tu madre. En igual condición. Además, no tomarás la posesión de tu hermano. No la codiciarás, no la tomarás. ¿Por qué? Porque antes era así. El más poderoso, yo quiero eso, es mío. Me lo quedo. ¿Entienden la buena noticia que era para ese pueblo? ¿Por qué se convirtió con los años en un yugo pesado de llevar? Porque no lo entendemos. Y no lo entendemos porque le sacamos la primera parte. El otro día yo les decía, nunca, acá hay muchas catequistas, le enseñen los 10 mandamientos a los chicos sin esta primera parte. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, que te libré de la esclavitud. Y ahí vienen las 10 palabras que cobran sentido. Yo ya se los dije esto, ¿no? ¿O no? Díganme si se los dije, perdónenme, son tantos grupos que no me acuerdo. Pero miren qué distinto es esto. No tiren nada en el piso, mantengan todo prolijo. A decirles, ¿saben qué? Vino Marta esta mañana, nos preparó café, arregló todo, limpió. ¿Qué tal si todo lo conservamos para los que vienen más tarde? Eso es lo que hace el Señor a través de los mandamientos. El problema es que lo que vino después convino en no tiren nada al piso. Y ahí se convierte el amor en yugo. Porque además es porque yo lo digo, no porque te amo y te liberé, es porque yo lo digo. Fíjense que todo el Evangelio de Marcos, que lo estamos leyendo los domingos, habla de esto. Habla de la observación de los escribas para enganchar a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo transgrediendo la ley de Dios. Entonces es muy gracioso porque van caminando por el campo y aparecen los escribas atrás de los espías, atrás de las espigas. Están permanentemente como la policía viendo qué hacen y qué no hacen. Y muy risueñamente cuenta Marcos esa exageración, porque es así la vida del que se maneja con la legislación, que se maneja con la ley, con el yugo. Siempre pensando cuándo la transgredís, cuándo la cumplís, y nunca pensando en su interior qué es lo que hace para él, qué es lo que significa para él, qué es lo que él debería hacer para aunar y profundizar su relación con Dios. Entonces desde siempre pasa esto, ¿no? Pero me gusta contarlo porque cambia. Vamos a ir un poquito ahora sí al rito de la alianza. El rito de la alianza es cuando al final Moisés baja y al fin le puede entregar el decálogo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se compromete haciendo alianza. Esta es la tercera alianza que hace el pueblo. La primera con Noé, la segunda con Abraham a través de la circuncisión. Entonces fíjense, la primera es exterior porque es el arco iris, la segunda es corporal porque es cortando la carne del prepucio, y la tercera ya va a ser un compromiso moral, el compromiso de sostener
esa alianza, sí, con Dios y con los hermanos para siempre. Entonces, fíjense, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, se los leo yo para hacer un poquito más rápido porque salteo. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. En el versículo 6 sigo. Después fue a buscar novillos, ¿no? Como sacrificios de comunión. Hago una aclaración. Los sacrificios de comunión, en la antigua alianza hay dos sacrificios. El holocausto, que permanentemente ofreció holocausto, y los sacrificios de comunión. El holocausto era que agarraban el ternero, o la palomita, o el animalito que sea, de acuerdo a la plata que se tenía, se ofrecía y se quemaba completamente, y era el humo que subía hacia la divinidad como ofrenda. El sacrificio de comunión era, se quemaba parte, el resto se asaba y se compartía, la comunión. Se compartía el sacrificio dado a Dios, ¿no? De ahí el ritual de la comunión, de la Eucaristía nuestra. Entonces, tomó estos novillos, tomó la mitad de la sangre de los novillos y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Esto es lo que se denomina la sangre de la primera alianza. Por eso el sacerdote dice: esta es la alianza nueva y eterna. Fíjense que este pacto que hacen en el versículo 7 marca todos los libros que vienen después. Todos los libros que vienen después van a hablar de este pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los libros que vienen después nos van a contar de las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo cada vez que se aproximaba a esa alianza o se alejaba de esa alianza. Cada vez que era fiel a lo que había prometido o cada vez que era infiel a lo que había prometido. Después vamos a tener unos libros sapienciales o libros de sabiduría o poesía, como se denominan en las distintas Biblias, que nos va a decir cómo ser sabio y poder vivir esta alianza cada día en nuestra vida. Todos los libros que están detrás de este punto, del versículo 7 del capítulo 24, van a cobrar sentido por esta promesa que hace el pueblo con su Dios en este monte Horeb o monte Sinaí, de acuerdo a quien lo escriba. ¿Vamos bien? No se duerman, ¿eh? Miren que... Sí, claro, pregunta. Con Abraham, que es cuando le pide que se circuncide él y todo varón de su casa, sea esclavo o sea extranjero. Todo el que moraba en su casa, ahí sabes cómo se fueron los visitas, ¿no? Salieron corriendo. Con Noé, capítulo 9 del Génesis. Exactamente. Y entonces salió el arco iris, entonces el arco iris será el signo de mi promesa con ustedes. Es muy bonita. Miren, al poco tiempo, por eso digo, qué genial, esto que cuenta, a mí me da una tranquilidad, chicos. Al poco tiempo que había dicho, sí, obedeceremos la alianza, hacemos todo lo que diga, Señor, damos la vida por vos, como Pedro, ¿no? Capítulo 32 del Éxodo, y miren lo que pasó. Viendo el pueblo que Moisés tardó en bajar de la montaña, dijo, mira, capítulo 32, pero estas cosas nos pone bien, a mí me pone bien. Capítulo 32, versículo 1.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar, le dijo a Aarón, dale, fabricanos un Dios, que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Ese, un Dios que sea el que nos sacó de Egipto. Entonces, ¿qué dijo Aarón? Bueno, sáquenle los aros de oro a las mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelo. Entonces, en el versículo 4, fabricó un ternero de fundición y les dijo a Aarón, el sumo sacerdote Aarón, le dije, este es el Dios Israel que te sacó de Egipto. ¿No? Por eso, qué bárbaro que si ellos que vieron, que fueron, ustedes pónganse a pensar, fueron testigos de lo que hizo Dios liberándolos de algo tan tremendo que era la esclavitud egipcia. Fueron testigos y lo vieron. Y se mandaron esto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, no? Que muchas veces no somos capaces de todas las cosas que hace nuestra vida a diario, de reconocer. Entonces acudimos a dioses hechos por nosotros mismos o por otros, y los adoptamos, porque es cool, ¿no? Porque está buenísimo. El otro día escuché, me mandó una chica de San Gil un videíto de Bergoglio en el año 2009 dando una homilía sobre la resurrección. 9:30. Porque me avisó. Y decía Bergoglio que van las mujeres y se van preocupadísimas todo el camino pensando, ay, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra para poder ir a ponerle el bálsamo al Señor que acababan de enterrar hacía 2 días? Entonces dice, Bergoglio hizo una homilía en base a eso, de quién me mueve la piedra. Entonces, ¿a quiénes le pido que me ayuden a mover la piedra? Entonces dice, bueno, así es como vemos algunos con cintitas rojas, porque eso mueve piedras, ¿no? La cintita roja, o sea, lo decía, cómo somos tan limitados, que así como las mujeres iban a buscar un muerto, nosotros también no tenemos presente a Cristo resucitado en nuestra vida. Y seguimos pensando, ¿quién nos quita las piedras de nuestra existencia? Volvemos de nuevo a fabricar becerros de oro, a rendirle culto para que nos ayude a vivir con plenitud y con una profundidad de la relación con Dios, que el mismo Dios que está en el corazón, no nos damos cuenta que nos la brinda y nos la da constantemente, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles esto. Entonces, fíjense el papel intercesor de Moisés, porque obviamente se le armó un lío bárbaro a Moisés con Dios. Mirá, anda abajo porque ahí tu pueblo está haciendo algo que no corresponde, ¿no? Entonces, en el versículo 11 de ese capítulo 32, fíjense lo que dice. Entonces Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra. ¿Cómo lo pone a Moisés como intercesor? Eso es un claro texto de origen sacerdotal. El sacerdote que intercede, como Abraham va a interceder en otro momento para que no destruyan Sodoma y Gomorra. Son frutos de la lectura sacerdotal, la intercesión. Pero no, ¿cómo lo vas? Si los destruís ahora, quedas mal. Fuiste el Dios que los liberaste, llegaron al desierto y los acabas matando porque no te obedecieron. Entonces es muy divertido este Dios que cambia de opinión porque se lo pide el hombre, ¿no? Es un Dios bien humano. Bueno, vamos a otro. Fíjense qué cosa más bonita. El capítulo 33, versículo 7. 33, versículo 7. Acá empieza a aparecer una figura que nos va a acompañar hasta el día de hoy.
Y quería hacer como un pequeño punto, que me llama mucho la atención acá, que por la intercesión de Moisés, la historia cambia. O sea, el castigo en el fondo merecido que tenían estos hombres infieles, cambia por esta intercesión y por esta oración. Entonces también como que me refuerza el poder de la oración que nosotros tenemos, que cambia la historia. Totalmente, por eso es una oración de intercesión, y además a mí lo que me gusta es que cambia la imagen del Dios del Antiguo Testamento, porque por más que Moisés le esté diciendo, es un Dios que predomina en la misericordia. La misericordia la tiene pero por delante, y claro, ¿cómo los voy a destruir? Si le aguanta cualquier cosa. Ya vamos a ver, pero eso está más en el libro de los números, me quiero apurar un poquito. Fíjense en el versículo 7 que les quiero mostrar un detallito que hace todo un tema que es hasta el día de hoy, como les decía. Moisés tomó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó la tienda del encuentro. Es tan lindo porque es nuestro Santísimo, es nuestro Santísimo, es el lugar donde él iba a estar en silencio con Dios y en intimidad, y en donde invitaba a que el pueblo también lo acompañara, ¿no? El pueblo no podía entrar, entraba él, pero como ya habla de que hay un encuentro entre Dios y el hombre. Y en el versículo 11 tiene uno de los párrafos más lindos. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Una cosa muy bonita. Después él volvía al campamento, mirá, bueno, después sigue. Miren qué lindo el versículo 13. Si gozo de tu favor,